Buenos días, mi nombre es Santiago Vargas, hago parte del equipo de comunicaciones y relaciones públicas de la Comisión Colombiana de Juristas. Les doy la bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de charlas en derechos humanos Carlos Valencia García de la Comisión Colombiana de Juristas, titulado A 30 años de la Constitución de los Derechos. La Comisión Colombiana de Juristas realiza este ciclo de charlas con el fin de fomentar el conocimiento en materia eh, a través de un espacio académico que permita aproximaciones a los debates actuales en este ámbito de manera novedosa. Damos inicio entonces a este espacio con la tercera charla titulada Incorporación Constitucional de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, en las que tendremos ponentes como Diana María Molina, abogada y docente de la Universidad de Nariño, magíster en Derechos Humanos y Democratización; a Cristian Pereira Otero, abogado y docente también de la Universidad de Nariño, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho Público; a Ana María Rodríguez, subdirectora y coordinadora de Incidencia Internacional de la Comisión Colombiana de Juristas; y a Camila Zuluaga Henao, abogada de Incidencia Internacional de la Comisión Colombiana de Juristas, que nos acompañará hoy moderando este espacio. Antes de dar inicio formal, les invitamos a participar de las redes sociales con la etiqueta 30 años de la Constitución para que dejen sus comentarios, que pueden encontrarnos como @coljuristas. Sin más, le doy la palabra entonces a Camila Zuluaga, quien se encargará de moderar este espacio. Bienvenida, Camila. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Nuestro conversatorio hoy va a tener dos momentos. Uno va a ser general, donde cada uno de nuestros ponentes va a dar una exposición breve sobre la incorporación de los instrumentos internacionales en nuestra Constitución, y luego pasaremos a un segundo momento relacionado con preguntas que vendrán de nuestro público o que haré yo. Entonces, en este momento voy a darle la bienvenida a Diana para que nos presente sus perspectivas sobre la incorporación de los instrumentos internacionales en nuestra Constitución. Buenos días, Camila. Bueno, el día de hoy yo quiero hacer una aproximación general sobre la incorporación constitucional de los tratados de derechos humanos. Lo primero que quiero establecer es que la incorporación constitucional de los tratados de derechos humanos al ordenamiento jurídico interno puede hacerse, es un tema susceptible de abordarse o de analizarse desde múltiples perspectivas, y que estas perspectivas a su vez admiten unos enfoques mucho más específicos. Entonces, en esta intervención presentaré de forma esquemática las principales discusiones que existen en torno a la incorporación constitucional de los tratados de derechos humanos, con los siguientes propósitos. Primero, organizar los desarrollos doctrinales que existen sobre este tema, que son muchísimos. Pues evidenciar la amplitud, en segundo lugar, evidenciar la amplitud y la complejidad de la incorporación constitucional de los tratados, y finalmente destacar las consecuencias, la variedad de consecuencias de la incorporación constitucional. Entonces, para lograr estos objetivos, para presentar el esquema, hablaré de unas perspectivas de análisis de la incorporación estrictamente jurídicas, es decir, lo que tiene que ver exclusivamente desde una perspectiva del derecho, y también de unas perspectivas amplias. Estas perspectivas amplias entonces tienen enfoques centrales de tipo jurídico, pero se complementan a su vez con indicadores de transformación social cuando hablan de incorporación de tratados. Entonces, voy a iniciar con las perspectivas jurídicas, es decir, las que analizan la incorporación de los tratados exclusivamente desde el derecho, y después voy a hablar de las perspectivas amplias y voy a plantear unos puntos de reflexión adicionales. Entonces, las perspectivas jurídicas admiten al menos tres enfoques particulares de la incorporación. Uno, en el que como juristas nacionales, como abogados del derecho interno, nos preguntamos por el marco normativo y jurisprudencial que permite la incorporación de los tratados en el ordenamiento jurídico. Este enfoque entonces nos da respuesta a la pregunta: ¿cuáles son las normas del ordenamiento jurídico interno que abren las puertas para la entrada de los tratados?
En consecuencia, aquí nosotros podemos ubicar una serie de estudios sobre esto. Se ha hecho mucho los análisis sobre las cláusulas abiertas de la Constitución colombiana, la consolidación de la doctrina del bloque de constitucionalidad en Colombia y también mucho sobre el control de convencionalidad desarrollado por la Corte Interamericana. Todos estos temas dan respuesta, son relevantes, digamos, en tanto justifican la obligatoria incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a nivel constitucional, y ya sabemos que en otros ordenamientos jurídicos también se hace a nivel infraconstitucional. Entonces, bloque de constitucionalidad, cláusulas abiertas, control de convencionalidad, la explicación de por qué necesitamos incorporar. Exclusivamente jurídica, estas son las normas, estos son los tratados, este es el tipo de tratado, por eso debe entrar al ordenamiento jurídico. También existe otro enfoque jurídico. En este segundo enfoque jurídico, entonces, discutimos no ya el por qué deben entrar los tratados internacionales, la justificación, sino el alcance de esa incorporación. Los tratados entran al ordenamiento jurídico interno a nivel constitucional, pero ¿cómo entran? ¿Cuál es el alcance de esta incorporación? El nivel de vinculatoriedad de los textos y de las interpretaciones que hacen los organismos internacionales de esos textos. Ejemplos habituales de estas preguntas, de estos cuestionamientos son, actualmente, por ejemplo, son los informes de la Comisión Interamericana, ¿son obligatorios para el Estado? ¿Es posible apartarse de los estándares fijados por la Corte Interamericana en las opiniones consultivas? El dictamen, por ejemplo, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el caso Andrés Felipe Arias, ¿es obligatorio para la Corte Suprema de Justicia? Entonces es otro enfoque también jurídico sobre el tema de la incorporación. Entran, pero ¿cuál es el alcance de estos instrumentos? Todos los instrumentos tienen el mismo peso, algunos de derechos humanos sí, otros no. Por ejemplo, las discusiones sobre el estatuto de la Corte Penal Internacional, qué normas sí, qué normas no, y cuál es el nivel de vinculatoriedad. El tercer enfoque, también jurídico, normalmente describe y sistematiza los contenidos de derecho internacional que deben incorporarse al derecho interno. Entonces, ¿qué se ha dicho en derecho internacional de los derechos humanos? ¿Qué han dicho las cortes? ¿Qué han dicho los comités? Y cómo esto entra al derecho interno. Estos análisis se refieren entonces al alcance de las obligaciones internacionales y a los estándares desarrollados en temas puntuales como la consulta previa o, por ejemplo, en materia de reparaciones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunos de estos estudios también incorporan una perspectiva comparada de la incorporación. Entonces, ¿cómo se incorpora en Colombia? ¿Cómo se incorpora en otros estados? ¿Cómo se incorpora en el sistema europeo de protección? ¿Cómo se incorpora en el sistema interamericano? Preguntas habituales que ejemplifican este enfoque son, por ejemplo, ¿cuál es el alcance de las obligaciones de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos en situaciones de conflicto armado? Entonces, ¿cuál es el alcance de esas obligaciones para adecuar nuestro ordenamiento interno? ¿Cuál es el contenido esencial del derecho a la vivienda de conformidad con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Entonces, este enfoque, este tercer enfoque, frecuentemente es usado de la incorporación para juzgar la corrección o incorrección de las decisiones legislativas, administrativas y judiciales a nivel nacional. Entonces, muchas críticas, por ejemplo, recientes al proyecto de ley radicado para reformar a la Procuraduría en Colombia van en este sentido. Esto es lo que dijo la sentencia de la Corte Interamericana, esto es lo que hace el proyecto, ¿es correcto o incorrecto? Otras perspectivas, entonces, cuando yo inicié esta presentación esquemática, les decía que estas perspectivas jurídicas se acompañan de otro tipo de perspectivas más amplias. Y estas perspectivas más amplias no solamente se preguntan por cuáles son las obligaciones, cuál es su alcance, cuáles son las normas en sí, que han dicho las sentencias, sino que se preguntan por el impacto
que la incorporación de tratados ha producido en la sociedad, es decir, el impacto social de la incorporación de los tratados de derechos humanos en la sociedad colombiana. Pero hablar de impacto, digamos, de una perspectiva de la incorporación sustancial, podríamos decir, no es fácil tampoco porque el impacto puede ser entendido de diversas formas. Entonces, muchas veces cuando nosotros hablamos de incorporación, hablamos de un impacto en sentido estricto, es decir, un cumplimiento por parte del Estado de las obligaciones internacionales derivadas de los tratados de derechos humanos o como cumplimiento de las recomendaciones o de las órdenes proferidas por los órganos internacionales. Entonces, esto dicen las obligaciones, estas son las órdenes, ¿qué tanto ha cumplido el Estado? Para esto, normalmente, si nosotros vemos los textos de incorporación, se refieren a la implementación, es decir, cuáles son los niveles de cumplimiento de una orden, del 70%, del 50%, del 90%. Pero también el impacto puede entenderse más allá de esos meros índices de cumplimiento en términos de transformación social. Y este impacto claramente está ligado a la incorporación de los tratados a nivel constitucional. Entonces, algunos estudios, por ejemplo, se concentran en el número de cambios normativos y jurisprudenciales que ha provocado la incorporación constitucional de los tratados de derechos humanos. Entonces, a partir, por ejemplo, del caso de la última tentación de Cristo en la Corte Interamericana, la pregunta era, ¿qué es posible cambiar o es obligatorio transformar una constitución a partir de una decisión de un órgano internacional? Entonces, ¿cuáles son los cambios que se pueden producir normativamente? También hay estudios que se refieren al cambio en las políticas públicas del Estado y en la modificación de prácticas administrativas, ¿no? ¿Qué están haciendo las autoridades y cuánto se puede hacer? La menor cantidad, lamentablemente, que esto es el punto que yo quiero presentar, lamentablemente la menor cantidad de estudios se centran en la medición de cambios sociales provocados por la incorporación de tratados de derechos humanos. Entonces, la primera forma del impacto, es decir, esta que decimos indicadores de cumplimiento, simplemente deriva en una perspectiva nuevamente netamente jurídica. ¿Qué tanto ha cambiado nuestro ordenamiento jurídico a partir de la incorporación de tratados? Porcentajes de cumplimiento. De hecho, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana han avanzado mucho en este tipo de mediciones, que no quiero decir con esto que no sean importantes, simplemente quiero presentar una perspectiva más amplia, mucho más necesaria en sociedades como la nuestra. El segundo tipo de perspectiva, entonces, es de esta perspectiva amplia, que habla de un impacto social, admite dos enfoques analíticos que están relacionados. Un enfoque que se refiere al impacto del régimen internacional de los derechos humanos, de los tratados de derechos humanos, en las organizaciones sociales y comunitarias, cómo estas organizaciones han cambiado, una perspectiva descendente, de recepción. Pero también podemos hablar, cuando hablamos de incorporación de tratados, de una perspectiva ascendente, es decir, cómo las políticas estatales se han transformado, se han transformado a partir del activismo jurídico de las personas y de las organizaciones de la sociedad civil, una perspectiva ascendente de agencia de los derechos. Entonces, un ejemplo del primer enfoque es la transformación de los objetivos, por ejemplo, de las organizaciones de mujeres a partir de la recepción del discurso de derechos humanos, o el mejoramiento de los índices generales de goce efectivo de derechos sociales. En el segundo enfoque, nos preguntamos sobre los casos de litigio estratégico y la capitalización de la incorporación de los tratados de derechos humanos a nivel constitucional. Siguiendo esta línea, muchos estudios argumentan también que aunque los índices de cumplimiento de los tratados son bajos, es decir, los incorporamos, los tenemos en el derecho, tenemos órdenes, pero el Estado no cumple. Entonces, aunque esos índices son bajos, el impacto social que se ha producido en nuestra sociedad a partir de la incorporación de los tratados es bastante alto y positivo en términos de agencia de los derechos y en términos de mejoramiento de
de goce efectivo de los derechos, no de goce efectivo, perdón, de mejoramiento de los índices generales de goce. Y también en términos de agencia, de litigio estratégico y de modificación de los objetivos de las organizaciones sociales. Entonces, mi conclusión, porque creo que ya me estoy acercando peligrosamente al tiempo, es que es necesario hablar con profundidad, que para hablar con profundidad, digamos, de la incorporación de los tratados, necesitamos avanzar en una combinación de perspectivas meramente jurídicas y perspectivas que hablen de indicadores de impacto social. Y se me quedan unos puntos adicionales que los dejaré para las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Diana. Antes de presentar al siguiente panelista, pues nada, yo voy a resaltar en este momento que esta charla es un esfuerzo conjunto entre la Comisión Colombiana de Juristas con el Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño, a quienes pues les agradecemos por este espacio. Y ahora sí, entro a presentar a nuestro siguiente panelista, que es Cristian, a quien especialmente le agradecemos por haber hecho posible este espacio y esperamos continuar con una relación fructífera de trabajo conjunto con ustedes. Entonces, nada, Cristian, este es, digamos, tu momento para presentarte y ya continuaríamos después con las preguntitas. Bueno, mil gracias, Camila. Un saludo muy atento a Ana María, a mi colega Diana Molina Portilla, por compartir este importante panel en el que analizamos a la luz de la Constitución de 1991 cómo se han venido incorporando los derechos humanos en esta Carta Política y cómo ha venido haciendo ese desarrollo. Yo quisiera entonces compartir en estos momentos la pantalla. Vamos a ver si lo podemos hacer y no me genera... Ok, miremos si lo podemos hacer de esta forma. A ver. Para que podamos avanzar. Ya, ok. Bien. Bueno, voy a arrancar esta charla rápidamente en aras precisamente de cumplir con el tiempo con estos 5 puntos aproximadamente. Primero, voy a hacer una aproximación histórica, filosófica, si se quiere también, del principio de la dignidad humana, que es el fundamento no solamente del Estado Social de Derecho, sino también de las cartas políticas después de la segunda posguerra y también de estos tratados internacionales por los cuales se fundamenta los derechos humanos. De la misma manera, abordaré cómo se ha venido incorporando, desarrollando estos derechos en la Constitución Política del 91, en su desarrollo jurisprudencial, y posteriormente terminaré mencionando algunos de los retos que tiene esta Constitución, que cumple pues 30 años en perspectiva de derechos. Bueno, precisamente para hablar de esa dignidad humana que es el fundamento de nuestro Estado Social de Derecho, que es principio, que es valor y que se ha entendido como un derecho también regla, es necesario anotar que este concepto, filosóficamente hablando, hunde sus raíces desde el mismo Aristóteles cuando hablaba precisamente de esa condición de alma racional. Posteriormente va a tener una fuerza importante con los estoicos en la construcción, obviamente, de esta idea del cosmopolitismo, de la ciudadanía universal, de que el hombre es, obviamente, y la humanidad es una sola raza y que el mundo es una sola casa. Esta idea del cosmopolitismo y de la ciudadanía universal que le imprime, pues, una fuerza importante tanto en la antigüedad como en la Edad Media, que se va a replicar nuevamente allí con las ideas en la Escuela de Salamanca, con Francisco de Vitoria, con Francisco Suárez, y que ya con Giovanni Pico de la Mirándola, en un importante diálogo que haría Dios con Adán en esta obra denominada La oración por la dignidad humana, indicará que la dignidad es sinónimo de libertad, de autonomía. Pero ya posteriormente en la Ilustración tendremos al gran Kant, que entenderá que la dignidad humana se la puede abordar desde 3 puntos de vista: desde la condición de ser un valor intrínseco, desde la misma condición que implica el respeto por la autonomía, por la libertad, por el proyecto de vida,
y finalmente como el valor comunitario dentro de este sistema ético, dentro de este sistema de valores que tiene la sociedad. Kant entenderá entonces que esta dignidad obedece precisamente al respeto a la autonomía, a considerar el sujeto como aquel que es capaz de gobernarse en el mundo de los fines, esa invitación que hace a respetar precisamente la condición de ser sujeto racional, el sapere aude, atrévete a pensar por sí mismo y a considerar que el hombre antes que nada es un fin y no un medio o un instrumento para la sociedad, el Estado, la familia. Es decir, que desde esta postura la condición digna del hombre nace precisamente de esa decisión, de esa capacidad, de esa autonomía que tiene el sujeto por poder construir sus propios destinos, sus propios mundos, por poder construir sus libertades. Es esa misma dignidad la que servirá entonces de fundamento para distintas providencias judiciales que más adelante revisaremos. Es esta misma dignidad que aquí presentaría el padre de Milhouse cuando trata de dibujarla y explicarla un poco. Es esa misma dignidad que también en las calles, en estas luchas sociales de nuestros estudiantes, de la ciudadanía, que reclama por los derechos, que entiende que la dignidad hace relación precisamente al respeto por los derechos, al respeto precisamente por las condiciones de existencia, por las autonomías, por las libertades, por la condición inherente obviamente que le da al sujeto ese respeto de la integridad físico y moral. Y es esa misma dignidad la que finalmente terminará reclamándose después de los vejámenes de la Segunda Guerra Mundial, cuando manipulando la ley se termina eliminando derechos civiles y políticos a los judíos, y también con las leyes de la obediencia debida en la Alemania termina permitiendo que los guardianes del muro de Berlín tengan licencia para matar. Es decir, cómo se manipula el derecho, cómo a través del formalismo terminamos eliminando derechos en lo que llamaría Gustav Radbush esa arbitrariedad legal, o lo que ha sido condenado por él como esta forma de legalizar las arbitrariedades a través del derecho. Y es precisamente después de esta tragedia, después de la política de solución final, después de Auschwitz-Birkenau, que morirán alrededor de 6 millones de judíos en toda Europa, y en Auschwitz 1.200.000 judíos, pues la razón se suicida, y tendremos importantes reflexiones en donde de verdad nos ponen a pensar cuál es esa condición irreductible a la cual pues el ser humano no puede ser aún más rebajado, y es esa condición irreductible que nos pone de presente el gran Primo Levi. Y desde allí, desde que la razón se suicida, vendrán diferentes constituciones importantes que tendrán también un asiento valioso allí, que será obviamente esta Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre del 48, y de importantes constituciones que comenzarán a adelantarse desde la segunda posguerra, y que ha sido quizá el inicio de un nuevo constitucionalismo de principios, de derechos, de valores, entre ellas rescatar la Constitución de Italia del 47, la de Alemania del 49, que arranca precisamente la ley fundamental de Bonn con la dignidad humana, ni siquiera con la denominación del Estado, sino con el principio de la dignidad humana como sustento, como cimiento de los derechos. Se replicará en la Constitución de Portugal del 76, de la misma manera en la Constitución de España del 78, y de esta forma entonces vamos a encontrar cómo la dignidad terminará viajando a Sudamérica, y es en la Constitución de Brasil del 88 que también esta fórmula del Estado Social de Derecho, de la dignidad humana, de la incorporación de principios, de valores que ponen de presente que el centro de las instituciones es el ser humano, pues se va a replicar en Brasil, lo mismo en Costa Rica, en Colombia en el 91, en Paraguay en el 92, en Perú en el 93, en Argentina con la reforma del 94, cómo no también en Ecuador en el 98, en Venezuela en el 99, y bueno, posteriormente vamos a encontrar todas estas constituciones conocidas como el constitucionalismo andino, que también todavía reivindican derechos no solamente para el ser humano, para las comunidades, sino también para la propia naturaleza. Y de esa misma forma encontramos que esta dignidad también ha sido invocada como un valor subyacente
aporte en las distintas pronunciamientos jurisprudenciales también que se hacen de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que vale la pena también destacar allí la famosa sentencia Roe versus Wade en el tema de aborto, de la misma forma Miranda versus Arizona, que también de manera subyacente se invoca la dignidad para garantizar los derechos de los capturados o aprendidos, y vamos construyendo entonces esa dignidad. Y en Colombia, desde 1991, vamos a tener un fundamento importante, un desarrollo importante desde la jurisprudencia para entender precisamente la dignidad desde esos 3 puntos de vista. El primer punto de vista como una expresión propia de la autonomía, el respeto a los proyectos o planes de vida, los planes de existencia, y un vasto desarrollo jurisprudencial allí que vamos a identificar claramente desde 1992 hasta la fecha, pero dentro de estas importantes sentencias vamos a destacar varias de ellas que de alguna otra manera también han hecho una invocación a esos tratados internacionales de derechos humanos. ¿Cómo no recordar entonces esta importante sentencia T477 del 95 sobre la identidad sexual del niño, cuando el niño emasculado precisamente allá en una zona del departamento de Antioquia termina cambiando su sexualidad y finalmente, pues por vía de tutela, lo que se hace es invocar la Declaración Americana de los Derechos del Niño para que de esta forma entonces la Corte Constitucional, no solamente en aras de hacer respetar la autonomía, el derecho a poder escoger su propia identidad sexual, encuentra también asiento en un instrumento jurídico internacional. Y esto pues con claridad, porque es que nuestra Constitución Política del 91 está invocando el derecho internacional de los derechos humanos. Lo hace desde sus primeros artículos, lo hace en el artículo 44 constitucional frente a los derechos del niño, lo hace en el artículo 53 frente a los derechos de los trabajadores, lo menciona en el artículo 94 sobre la cláusula, en este caso, en el artículo 93, cuando manifiesta que la interpretación de los derechos se tiene que hacer a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, de los tratados, de los convenios de derechos humanos. De la misma manera lo mencionará en el artículo 214, numeral 2, cuando estamos frente a los estados de excepción. Es decir, tenemos una serie de cláusulas constitucionales que nos remiten a tratados internacionales y esto habilita para que los jueces constitucionales, y como lo vamos a ver más adelante, la justicia contenciosa administrativa en este importante desarrollo que ha hecho el Consejo de Estado desde el año 2008, en la sección tercera, invoca tratados internacionales, invoca la jurisprudencia de cortes y de tribunales internacionales, especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para aterrizar precisamente la protección a los derechos. Y allí vamos a encontrar que precisamente en el fundamento de estos derechos la dignidad humana sigue siendo ese faro. Tan es así que desde el preámbulo propiamente del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos se invoca la dignidad humana, y de la misma manera en todas estas constituciones de la segunda posguerra y obviamente en nuestras constituciones latinoamericanas. Y así se han venido desarrollando una cantidad de derechos. Se han venido desarrollando estos derechos de la dosis personal, precisamente para respetar la autonomía frente al consumo de drogas. Se ha venido desarrollando este importante derecho de la eutanasia desde la C-239 del 97 hasta la T-322 del 2017, ya construyendo la fundamentalidad de este derecho ya humano que se entrega a los enfermos graves y terminales. Este mismo derecho de la dignidad humana ha permeado las actividades del trabajo, cuando se protege precisamente a la trabajadora sexual y entendiendo que este trabajo también es un trabajo digno. La interrupción voluntaria del embarazo desde las primeras sentencias del año 92, pero definitivamente ya en el año 2006 con la C-355 y en las diferentes sentencias de tutela que han de verdad protegido esta autonomía procreativa de la mujer. No solamente allí hay un respeto a la libertad individual, sino también hay una invocación de tratados internacionales que protegen también aquí la salud de la mujer, no solamente el Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ese protocolo de San Salvador para proteger el derecho a la salud, sino también estos instrumentos internacionales que protegen también a la mujer. Desde este punto de vista podemos identificar la dignidad humana como autonomía, y en esa expresión la Corte Constitucional ha jugado un papel protagónico para desarrollar nuevos derechos, para protegerlos de la mejor manera, pero también invocando tratados internacionales en los mismos. En este caso, frente a la dignidad humana, también se ha entendido desde un segundo concepto la protección a esas condiciones materiales de existencia, es decir, obedece a la necesidad que tiene el ser humano de que su existencia sea agradable, de rodear de una serie de condiciones de respeto que haga que su existencia en el mundo sea una existencia chévere, agradable. Y entonces aquí vamos a identificar diferentes sentencias donde la misma Corte Constitucional invoca la dignidad, pero también invoca tratados internacionales. ¿Cómo no recordar entonces, en este caso, la famosa sentencia T426 del año 92, que daría origen al mínimo vital? Esta importante sentencia de la T426 del año 92, posteriormente en el 93 con la T384, lo que hace es, obviamente, sí invocar la dignidad humana, pero también tratados internacionales. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sumado a la dignidad humana, darán origen a ese derecho a subsistir, al derecho al mínimo vital, que ha tenido entonces diversas facetas. También ha explorado los campos de la seguridad social, el tema de los salarios para proteger aquí a los trabajadores y poder percibir un mínimo que le permita subsistir. Y entonces allí miramos cómo se combina este principio, este valor, esta regla jurídica, también con la invocación de tratados internacionales que protegen los derechos humanos. ¿Cómo no recordar la figura de los estados de cosa inconstitucional en el tema carcelario, con la C053 del 98, en el tema pensional con la T068 del 98, y cómo no también con el tema de los desplazados, la T025 del 2004, y finalmente la T760 del 2008, cuando ya la Corte Constitucional, después de un vasto recorrido allí con el criterio de la conexidad de los derechos fundamentales, se da cuenta que este derecho fundamental a la salud cobra una importancia y una necesidad valiosa que no puede ser seguir categorizando a la salud como un derecho social o prestacional, sino como un derecho de verdad fundamental con la necesidad que el Estado le debe dar la prioridad que requiere. Y entonces miramos cómo esta dignidad humana se trata de expresar desde la autonomía, desde las condiciones materiales de existencia, pero también del respeto a la integridad personal, a esa intangibilidad físico y moral que tiene el individuo, y permitirá desarrollar también otro tipo de derechos que van a garantizar entonces esta integridad físico y moral. Diferentes sentencias que identificamos allí y que de alguna otra manera pues buscan darle ese respeto mínimo a la existencia de la persona. Sin duda alguna, aquí ha jugado un papel protagónico nuestra Corte Constitucional, esta Corte que ha sido muy activa en sus primeros años, ha desarrollado esta importante Carta de Derechos, pero también la ha complementado, y cómo no recordar también allí estos derechos también que se han venido construyendo, no solamente aluciendo a la dignidad, pero también, sino también aluciendo a tratados internacionales. La T143 del 2010, pues hablará del derecho fundamental al agua, pero no nos olvidemos que allí también en una Declaración de Derechos Humanos Emergentes del año 2007, que de alguna otra forma enriquece el criterio jurídico de nuestros jueces y permite también invocar estos tratados internacionales, pero también estos análisis, estos estándares, esta jurisprudencia, las opiniones consultivas, el corpus juris interamericano, para que comience entonces a ser un juez protector de derechos a multinivel. De la misma manera, pues la consulta previa, que no solamente tiene un desarrollo en virtud de esta autonomía de la jurisdicción territorial indígena, del artículo 7, que habla de la condición de Colombia como un estado pluralista, multicultural, sino precisamente también cómo se invoca estos pactos de la OIT, el famoso pacto 169, en donde se respeta estos derechos de las autonomías que tendrían los pueblos
en los territorios, sobre todo los pueblos indígenas. Entonces, mire cómo encontramos una corte muy bien empoderada que entra a dialogar con los tratados internacionales por las cláusulas en las que la misma Constitución, en los diferentes artículos que mencionábamos, nos remite. Y de esta forma, entonces, entramos ya precisamente ya en aras de ir culminando, porque ya el tiempo se nos termina, la necesidad de poder tener un andamiaje institucional, de poder conciliar ese constitucionalismo viejo con el constitucionalismo nuevo de los derechos que nos habla el profesor Roberto Gargarella. Y es que aquí tenemos unas instituciones muy bien construidas, que desde la Constitución de 1811 y 1821 inclusive se siguen manteniendo y que siguen de alguna otra manera centralizando los poderes. Esta arquitectura institucional no guarda coherencia con el nuevo constitucionalismo de los derechos, donde han jugado un papel muy importante los jueces, y ahí sí que es necesario revisar cómo las concentraciones de poder, cómo la tesis de pesos y contrapesos, checks and balances, cómo este fenómeno del hiperpresidencialismo en Latinoamérica de alguna otra manera ha venido constituyéndose en un bloqueo institucional frente a la materialización de los derechos, siendo entonces los jueces locales, los jueces domésticos, y ya la justicia internacional con las distintas cortes y en los distintos sistemas de protección, la esperanza para poder generar un equilibrio en los estados que permita la protección material de los derechos humanos. Mil gracias. Yo quisiera terminar allí y continuamos en la segunda parte para complementar la exposición. Muchísimas gracias, Cristian. En este momento, entonces, le voy a dar el uso de la palabra a Ana María Rodríguez para que nos cuente también su perspectiva o su opinión acerca de la incorporación de los instrumentos de derechos humanos en nuestra Constitución. Bienvenida. Camila, muchas gracias y muchísimas gracias a Diana y a Cristian por sus exposiciones. Espero poder hacer un buen complemento. Y con este fin voy a devolverme tal vez un poquito en el tiempo, porque pues como decía Cristian hace un momento, la razón de que estemos reunidos hablando de este tema es justamente los 30 añitos que nuestra Constitución está cumpliendo. Y yo quisiera tratar de que miremos un poco cómo fue que llegamos a este tema de la incorporación de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos a la nueva Constitución que en ese momento se estaba creando. Y también para rendir un homenaje a Carlos Valencia García, que es, digamos, en honor de quien lleva su nombre este ciclo de charlas que venimos sosteniendo hace un tiempo. Quiero mencionar la importancia que tuvo el papel que jugaron las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos e incluso los jueces y fiscales que tenían interés en temas de derechos humanos antes del proceso constituyente que dio lugar a la aprobación de la Constitución en 1991. En su momento, el grupo de estudio de jueces y de fiscales del que hacía parte el magistrado Carlos Valencia García, y que después de su asesinato asumió su nombre, junto con la Comisión Colombiana de Juristas, que en ese momento se llamaba la Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana, presentaron una propuesta, o pues varias propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente sobre los contenidos que debería tener esta nueva Constitución en temas relacionados con la justicia y con los derechos humanos. Y quiero comenzar por eso compartiendo con ustedes dos de las propuestas que se hicieron o que se entregaron a la Asamblea Nacional Constituyente en ese momento. Una propuesta, el primer artículo nuevo que se proponía incluir en la Constitución en el título sobre derechos y garantías decía: la dignidad de la persona humana es inviolable. Es deber del poder público respetarla y protegerla. El Estado colombiano reconoce, por tanto, los derechos inviolables e inalienables de todo ser humano como fundamento de su ordenamiento jurídico. Los derechos, deberes y garantías sociales incorporados a esta Constitución, aquellos reconocidos por los pactos de derechos humanos de la ONU y del Sistema Interamericano y los demás instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario,
hacen parte de esta Constitución y ligan como derecho inmediatamente vigente a los diferentes órganos del poder público, así no hubieran sido desarrollados por una ley. Y luego la propuesta del sexto artículo nuevo, para ser también incluido en el título sobre derechos y garantías, decía: las normas que consagren y reglamenten los derechos y las libertades que esta Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con los principios previstos en los tratados y acuerdos internacionales suscritos por Colombia, cuya temática sea la de los derechos humanos y su defensa. Para tales efectos, estas normas se introducirán como título preliminar en los códigos de la materia. Quería comenzar por allí, como les digo, para poder rendir un homenaje a Carlos Valencia García y al grupo de jueces y de fiscales que de la mano con nuestra organización trabajamos, digamos, para hacer propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente, pero también para mostrar un poco cuál era el espíritu que había detrás de la propuesta de que se incorporara los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos a la nueva Constitución que se estaba construyendo. ¿Y por qué creo que es importante mencionar esto? Si nos situamos en la época anterior a la Asamblea Constituyente, veremos que Colombia vivía al mismo tiempo un fenómeno de graves violaciones a derechos humanos y de una violencia muy fuerte. Llevábamos décadas de vivir bajo el estado de sitio, veníamos de un estatuto de seguridad en el gobierno del presidente Turbay, y al mismo tiempo que estaba toda esta dinámica de violaciones a derechos humanos que venía en ascenso, nos enfrentábamos a un desinterés muy grande y prácticamente al desconocimiento del derecho internacional y en particular de los derechos humanos en el país. No había desarrollos legales de los instrumentos internacionales de protección, no había aplicación por parte de los jueces en el ejercicio de la administración de justicia de estándares internacionales. El Ejecutivo hacía parte, digamos, el Estado colombiano hacía parte de las instancias internacionales y de los órganos tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano. Habíamos firmado y ratificado la mayoría de los instrumentos, pero teníamos una presencia muy formal, más que de fondo, digamos, en estos escenarios internacionales, y a pesar de conocer claramente los compromisos internacionales, a nivel interno estos no se cumplían y no se aplicaban, como era evidente del continuo estado de sitio en el cual vivíamos en el país. Además de eso, existía en ese momento todavía un alto nivel de escepticismo sobre la efectividad del uso de estos sistemas por parte principalmente, o entre otros más bien, de las organizaciones de sociedad civil. Y pues esto, digamos, en conjunto se traducía en un reducido alcance de los derechos humanos en el plano nacional. Para esa época, finales de los 80s, comienzos de los 90s, justamente el grupo de estudio de jueces y fiscales del que hacía parte Carlos Valencia García junto con la Comisión Colombiana de Juristas, decidieron aplicar una encuesta entre algunos jueces y fiscales penales acá en Bogotá y, digamos, agentes de operadores de justicia en la ciudad, a las que se les preguntó si conocían primero y si aplicaban después el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese momento, los jueces de instrucción criminal y los fiscales dijeron que el resultado fue que alrededor entre el 30 y el 35% de estos jueces de instrucción y fiscales, solamente entre el 30 y el 35, conocían estos instrumentos. Y de 20 personas que se encuestaron en este grupo, solamente 2 habían llegado a aplicarlos alguna vez. 1. Por su parte, en juzgados ya de más nivel, solamente entre el 15 y el 20% de los funcionarios conocían los instrumentos y 2 de ellos habían aplicado alguna vez uno de ellos. En los juzgados especializados que había en ese momento, ninguno conocía ninguno de los instrumentos y pues por supuesto no los había aplicado. Y en los recientemente creados juzgados de orden público, solamente el 2% de las personas entrevistadas conocía o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana y no los demás.
Digamos, esto es como para hacernos un poco a la idea de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Es por eso que dentro de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales fue evidente la necesidad, cuando inició el proceso constituyente, de que se pudiera acudir a las instancias internacionales y traerlas al derecho colombiano como una herramienta de poder enfrentar la grave situación de derechos humanos que estaba ocurriendo y esta falta de conocimiento y de aplicación de estos estándares por parte de las distintas autoridades colombianas. Como consecuencia de eso, varias de las organizaciones internacionales y la Comisión Colombiana de Juristas, por supuesto, además de otras organizaciones a nivel nacional, nos propusimos hacer un trabajo de propuestas y de incidencia ante la Asamblea Nacional Constituyente para que estos instrumentos pudieran ser recogidos y lo que había detrás de ellos, que era aumentar la garantía y la protección de los derechos de las personas en Colombia, pudiera quedar recogido dentro de la Constitución. Es así como, digamos, hubo fuerte trabajo de incidencia durante este tiempo, acompañamiento a varios de los constituyentes, elaboración de propuestas, articulados sobre distintos temas. Hubo una incidencia muy fuerte para apoyar la creación de un instrumento concreto, una herramienta concreta de protección como fue la acción de tutela. Hubo un trabajo particularmente importante en el tema de los controles y límites al uso de los estados de excepción. Hubo muchos temas en los cuales se trabajó para que este enfoque de los derechos humanos y de los instrumentos internacionales de protección permearan esta nueva constitución. Ya en concreto, se logró, por supuesto, el catálogo de derechos, el amplio catálogo de derechos que nuestra Constitución tiene, pero además de eso, se pudo lograr que se previeran otros dos mecanismos que permitieran la incorporación al ordenamiento jurídico de normas relacionadas con derechos humanos. Bueno, el artículo 93 y el artículo 94, cada uno tiene un mecanismo diferente para recoger, digamos, y poder incorporar lo que ocurría a nivel internacional en términos de derechos humanos a nuestra Constitución, a nuestro ordenamiento jurídico. Y además, digamos, esto permitió, y finalmente creo que es una de las grandes bondades que tiene la Constitución, que ha permitido además que esta protección de los derechos se siga dando a lo largo del tiempo y que la incorporación de los tratados no se quedara en el 91, sino que haya podido continuar con el paso del tiempo, y es el establecimiento de esta jerarquía que tienen los tratados internacionales de derechos humanos dentro de nuestro ordenamiento jurídico al incorporarlos a la figura del bloque de constitucionalidad y señalar que los tratados de derechos humanos entonces en Colombia tienen el mismo nivel que tiene el resto de la constitución política y en esa medida, digamos, son el parámetro a la hora de juzgar la constitucionalidad de las leyes, las normas y las medidas que se adoptan por parte de las autoridades nacionales. Creo que es algo importante que trae el artículo 93. Creo que otra cosa importante que fue definitiva y que fue, digamos que ha sido fuente de desarrollos posteriores en esta labor de incorporar el derecho internacional de los derechos humanos es cuando se señala que no solamente determinados tratados de derechos humanos son los que van a ser parte de este bloque de constitucionalidad, sino que se amplía a lo que Diana mencionaba hace un rato, que se llama el régimen internacional de protección de la persona. Y es así como se entiende que, además de los tratados de derechos humanos, digamos, principales, los convenios de derecho internacional humanitario entran a ser parte de este grupo de normas que tienen rango constitucional en Colombia, al igual que los tratados que reglamentan o que desarrollan los derechos de los niños o los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, creo que aparte de eso es importante resaltar también el rol que cumple el artículo 94, a través del cual queda definida la posible incorporación de derechos que se consideren inherentes a la persona, así no hagan parte de un texto explícito dentro de la Carta Constitucional o dentro de algún tratado internacional. Y este es un mecanismo muy valioso porque permite justamente
digamos, que la Constitución reconozca o que los constituyentes en su momento reconocieran las limitaciones propias de la época en la que se adoptaba la Constitución y también que pudieran reconocer el potencial que iba a tener la evolución en el paso del tiempo, tanto del derecho internacional como del derecho constitucional colombiano, y dejar una puerta abierta para que esta evolución pudiera ser incorporada a la Constitución de manera que se mantuviera actualizada en términos de recoger estas normas internacionales de protección de derechos humanos. Así que digamos que lo que queda finalmente en la Constitución es un andamiaje fuerte que permite que la Constitución quede, digamos, acompañada o rodeada o respaldada por todos estos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y ello da lugar, digamos, a desarrollos posteriores que van a ser muy importantes para la protección de los derechos en general de las personas en Colombia, pero en particular de algunas poblaciones. Señalaría tal vez que no fue suficiente con asegurarnos de que quedaran en la Constitución estas cláusulas, estos artículos y estos mecanismos concretos para incorporar estos estándares internacionales. Digamos que después ha sido necesario seguir trabajando para garantizar que esto se haga realidad. Poco después de la expedición de la Constitución del 91 hubo un trabajo muy importante que adelantamos principalmente, y perdón que lo diga sin excesos de modestia, las organizaciones de derechos humanos en el país, un trabajo de pedagogía, de traer expertos internacionales, de traer a miembros justamente de estos órganos internacionales de protección de derechos a compartir con la sociedad civil, con la academia, con los jueces y otros operadores de justicia, con el mismo gobierno y con otras de las instituciones del Estado colombiano, en qué consistían estos estándares internacionales, estos tratados, cómo funcionaban y cómo poder utilizar de mejor manera los órganos internacionales de protección. Y fue necesario también hacer un trabajo muy importante para que, aparte de la Corte Constitucional, que Cristian mencionaba el papel fundamental que han cumplido durante estos 30 años, pero que aparte de ellos, cada uno de los jueces en Colombia pudiera apropiarse de ese nuevo papel que se le daba de garante de la Constitución y de garante de los derechos de las personas. Creo que allí hubo un cambio fundamental. Y por supuesto después hubo que hacer un trabajo muy fuerte que además hemos continuado haciendo muchas de las organizaciones de derechos humanos, cada vez más personas con el paso del tiempo, tanto ante el Congreso como ante la Corte Constitucional, para pedir y exigir la aplicación de estos instrumentos internacionales que se han ido incorporando a nuestra Carta. Así, tal vez complementando algunos de los ejemplos que ya dieron Diana y Cristian, me parecería importante señalar cómo hubo todo un trabajo legislativo, digamos, de incidencia y de acompañamiento en el legislativo y posterior ante la Corte Constitucional para la ratificación del protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra. También posteriormente, digamos, que permitió que terminara de incorporarse de manera muy clara el tema del derecho internacional humanitario a nivel nacional, a nivel interno en nuestro país. Posteriormente, algo parecido sucedió con la incorporación del derecho penal internacional a través, digamos, no solo del trabajo previo que hubo para la creación de la Corte Penal Internacional, sino también el que se hizo aquí, tanto en el Congreso como ante la Corte, para la ratificación del Estatuto de Roma, que se dio finalmente en el año 2002 en la sentencia C578. Posteriormente hubo un trabajo muy, muy fuerte para el reconocimiento de los derechos de las víctimas, que eran nuevamente derechos que no necesariamente estaban explícitamente recogidos en nuestra Constitución, que se trajeron de estos estándares internacionales y que en los debates en Congreso y Corte Constitucional sobre la Ley 975, la Ley de Justicia y Paz, luego de la Ley 1448, Ley de Víctimas de Restitución de Tierras, e incluso hace poco en la discusión sobre el Acuerdo Final de Paz, permitieron la incorporación y la apropiación por parte de nuestros jueces de lo que son los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
El caso de los derechos de las mujeres, creo que es un caso donde hay muchísimos ejemplos que se pueden dar, tanto el reconocimiento de los conceptos de discriminación y de violencia contra las mujeres, la afectación desproporcionada y diferenciada, por ejemplo, del conflicto armado en las mujeres, o el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, son solamente algunos pocos ejemplos. El tema de los derechos que tienen los pueblos étnicos, los pueblos indígenas y los pueblos afrocolombianos, y en concreto el reconocimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada, que también ya mencionaba Cristian, es uno de los avances importantes en esta incorporación, no solo de los tratados, sino ya en la aplicación en nuestro ordenamiento jurídico de estos instrumentos internacionales. También se mencionó hace un momentito el reconocimiento del derecho al agua. Y también mencionaría el reconocimiento de la capacidad legal para personas con discapacidad, que es uno de los reconocimientos recientes donde se toma lo que trae ya la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad y se traduce en la modificación de nuestra legislación para reconocer la capacidad legal y jurídica que deben tener estas personas y que luego es ratificada por parte de la Corte Constitucional en varias sentencias recientes, en los últimos 2 años. Tal vez un último ejemplo que mencionaría es el tema de los límites a la justicia penal militar, que es muy relevante en el contexto actual de las violaciones a derechos humanos que han venido ocurriendo en el marco del paro nacional. Desde desde muy, muy reciente la Constitución, digamos en el año 97, y en una posición que se ha seguido manteniendo. Incluso la otra sentencia que citaría es la C-372 del 2016. La Corte ha establecido con claridad y en virtud de los estándares internacionales que la justicia penal militar, o que la competencia que tiene la justicia penal militar para el juzgamiento de delitos cometidos tanto por miembros de fuerzas militares como de policía, se circunscribe exclusivamente a delitos cometidos en virtud del servicio activo y en relación con este, y que excluyen, digamos, en todas las circunstancias las violaciones a derechos humanos. Terminaría entonces, perdón, espero no haberme excedido mucho en el tiempo, señalando que finalmente la incorporación que se hizo en el año 91 a través de los artículos 93 y 94 de nuestra Constitución, así como del artículo 214.2 sobre estados de excepción, dieron lugar a una ampliación muy, muy valiosa de la Carta de Derechos de nuestra Constitución, que además permite su protección a través de la acción de tutela, y que con esto se hizo realidad una aspiración que tenían los constituyentes, que fue la de lograr ampliar y complementar la protección a esta dignidad humana de la que Cristian nos hablaba hace un rato, en el orden interno, más allá incluso de las propias normas que hemos producido en Colombia. Y creo que ese es como el principal valor que tiene este tema de la incorporación de los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos en nuestra Constitución, y creo que es motivo de celebración que 30 años después todavía podamos valernos de este mecanismo para contar con una mejor protección para los derechos de todas y todos en nuestro país. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana María. En este momento vamos a hacer entonces ya la segunda parte de nuestro conversatorio, que son las preguntas. Yo he estado viendo preguntas del público y también tengo unas preguntas preparadas para ustedes, entonces creo que voy a hacer la dinámica de intercambiar ambas. Entonces voy a continuar. En este momento hay una pregunta para Diana, que nos dice Edison Figueroa, nos pregunta: ¿qué autores abordan la perspectiva alternativa que describió sobre el impacto de los instrumentos internacionales de derechos humanos? Si les parece, entonces damos más o menos 5 minuticos para responder las preguntas, y iniciamos contigo, Diana. Bueno, creo que me demoraré menos de esos 5 minutos porque, como les decía en la intervención, realmente son pocos los estudios, digamos,
documentados que existe, como quiero mencionar lo que decía Ana María. Es claro, todos sabemos el papel de las organizaciones frente a la incorporación de los tratados y frente a su difusión, pero no existe, por ejemplo, un estudio en el que nosotros digamos cómo las organizaciones, por ejemplo, en mi ciudad, en Pasto, han activado la incorporación de los discursos, qué cambios han logrado, cómo se ha logrado a lo largo del tiempo, cómo ha ido cambiando la legislación, cómo han ido cambiando los fallos judiciales. Entonces, quizás no existen muchos, pero hay un estudio reciente de Park Enstrom sobre, está en inglés, pero es el impacto más allá del cumplimiento, digamos, en materia de sistema interamericano, que tiene unos aportes importantes. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es de un profesor japonés, se llama Kiyotero Tsutsui. Bueno, disculpen mi japonés porque no está, probablemente si él escucha que yo mencione su nombre así estará muy mal, pero se refiere al impacto sobre que ha tenido el sistema de Naciones Unidas en 3 organizaciones en Japón. Entonces, cómo estas organizaciones minoritarias han transformado sus roles, han transformado sus objetivos, han empleado, de hecho, una de estas organizaciones comunitarias se convierte en una ONG y esta ONG adquiere el estatus consultivo ante Naciones Unidas y a partir de eso empieza una labor completamente diferente. Y también he visto que en materia de litigio estratégico, por ejemplo, en Colombia, César Rodríguez ha avanzado en el punto como documentando esos avances. Entonces, sí creo que es un campo inexplorado y más aún, por ejemplo, con las organizaciones de víctimas que están en entornos locales, ¿no? Entonces no sabemos muy bien, no tenemos claro estos estudios sobre cuál es su noción, cómo han recibido este discurso. De hecho, con un semillero de investigación que tenemos en la facultad, trabajábamos con las organizaciones estudiantiles en la universidad. Es decir, cuál era su percepción frente a los tratados internacionales. Y pues quiero decirles que no fue, digamos, muy satisfactorio. La incorporación en el discurso, digamos, está en el discurso. Tenemos un discurso permanente de derechos humanos, pero quizás los estándares no son los mismos. Entonces, es importante también tener en cuenta eso. Y a eso iba dirigida mi intervención, a ver ese impacto más allá de los índices de cumplimiento. Gracias. Muchísimas gracias, Diana. Aprovechando que estás diciendo como impacto territorial, yo quiero preguntarle, en este caso a Cristian, y si tú también quieres y te sientes con la libertad para responder, digamos, ya mirando más hacia los retos en materia de la implementación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, digamos, ¿para dónde ven que va eso? O sea, después de 30 años que se ha incorporado, digamos, vía artículo 93 de la Constitución, bloque de constitucionalidad, los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, aterrizándolo un poco ya a la región, a las autoridades locales, a, digamos, más allá de lo que se debata en el Congreso, ¿cómo ven ustedes esa incorporación de los derechos humanos en los territorios? Digamos, ¿cuáles son esos retos que ustedes pueden identificar? Entonces, si quieres, Cristian, te doy la palabra en este momento para esta pregunta. Primero, Diana. Ah, bueno, perfecto. Bueno, gracias. Eso fue como, bueno, yo creo que tengo 2 ideas frente a ese punto. La primera es que si bien hemos logrado modelos de coexistencia, digamos, entre las altas cortes y los organismos de supervisión internacionales, la Corte Interamericana y los comités, y diálogos entre estas cortes, a nivel local seguimos siendo muy conservadores todavía con la aplicación. Y esto depende de muchas cosas. Por un lado, depende de que los demandantes en muchos casos no solicitan la aplicación, ¿no? Y entonces ahí viene la tarea del cambio de los currículos de las universidades, estos espacios de formación y demás.
porque los jueces locales todavía no aplican realmente estándares convencionales. Por ejemplo, en medidas de reparación, si tú en una acción de tutela claramente dices como que solicitas en tus pretensiones una garantía de no repetición, pues la Corte Constitucional sí lo falla, el Consejo de Estado también, la Corte Suprema sí, pero el juez promiscuo municipal te dice que no, que porque eso no le corresponde, ¿sí? Entonces creo que ese es un reto para lograr plena incorporación a nivel local, o sea, incorporar en nuestros procesos pequeños que se tramitan ante los jueces civiles municipales, ante los jueces promiscuos, jueces del circuito, estándares convencionales. Y la segunda idea es que creo que tenemos como sociedad, digamos, no un problema, sino demasiadas expectativas siempre frente al derecho. Y así como la Constitución se convirtió en un catálogo, digamos, con muchas expectativas y con pocas, no sé, no con pocas, digamos, con muchas expectativas y con algunas decepciones. Entonces, lo mismo pasa frente a los tratados, y es que hay muchas expectativas y muchas de esas expectativas no pasan por la vía jurídica. Entonces, es lo que pasó con la protesta social de estos días. Entonces, es como queremos que el informe de la comisión nos resuelva algo que como sociedad necesitamos resolver en espacios políticos. Entonces, creo que las expectativas frente a la incorporación quizás juegan en contra de los tratados en momentos políticos concretos y en momentos de incorporación concretos a nivel central y también a nivel local, ¿no? Esas son las dos ideas que quería dejar. Gracias. Gracias a ti, Diana. Cristian, no sé si quieres o te animas a responder también la pregunta. Bueno, mil gracias por la pregunta. Sí, a ver, yo comparto que si bien es cierto, los jueces locales no se han apropiado como uno quisiera el discurso, el derecho internacional de los derechos humanos, sí podemos identificar en este contexto de protestas dos importantes sentencias de dos jueces en la ciudad de Pasto, promovidas, una de ellas por consultorios jurídicos de la Universidad de Nariño, por el doctor Daniel, quien funge también como asesor en esta dependencia, y junto con el esfuerzo que se hiciera con este programa de la UNAVI, de la Unidad de Atención a Víctimas por Violencia de Género, se interpone una tutela que es acogida por un juez en donde la decisión frente al ejercicio que haría la Policía Nacional, el SMAT, en el control del orden público, adopta una serie de protocolos con enfoque de género. O sea, eso me pareció interesante como de alguna u otra manera, invocando aquí estándares internacionales, invocando estos instrumentos, invocando este Belén do Pará, invocando estos instrumentos que se han venido construyendo para la equidad de género, termina un juez acogiendo y protegiendo pues este derecho a la protesta y ordenando la implementación de una serie de protocolos para que la represión que se hace en aras de salvaguardar el orden público y garantizar la seguridad pública tenga unos mínimos, pero con el enfoque de género. Entonces juega un papel muy importante allí la formación de nuestros jueces, pero también lo que hacemos desde las universidades, ¿no? Una ciudadanía que esté empoderada de sus derechos es una ciudadanía que puede hacer exigible estos derechos y entender de que la protección no solamente es local, sino que también puede ser a multinivel. Y yo creo que aquí juega un papel muy importante, pues los académicos, este tipo de escenarios donde el discurso no se queda solamente encerrado en algunas aulas, en algunos grupos, sino que también podemos ir construyendo esa ciudadanía. Y un papel muy importante que debemos también como universidad es la formación, ¿no? A través de la educación continua, que permita que esta ciudadanía que está volcada en las calles pueda de alguna otra manera
formarse, que toda esta fuerza política pueda ser traducida en una fuerza electoral y hacer los cambios necesarios en las corporaciones públicas, pero necesitamos una fuerza política motivada, pero también formada, ¿no? Es decir, con un conocimiento previo, y allí sí jugamos un papel muy importante las universidades públicas, la red de defensores de derechos humanos, estos grupos, estas ONGs, estas organizaciones colectivas, este activismo juvenil que también existe, y el papel que podamos hacer para formarnos en una cultura de los derechos y en una ética por los derechos. Y bueno, de lo contrario, pues será muy difícil para que esto pueda ser aterrizado ya en el ciudadano de a pie. Pero hay avances importantes, no como uno quisiera, pero sí hay avances importantes que uno tendría que rescatar. Y varios pendientes, pues tenemos muchos pendientes allí. El pendiente del desarrollo de este Estatuto de Trabajo. La Constitución estableció en el 53 que se iba a desarrollar el Estatuto de Trabajo. No se ha podido desarrollar. Yo creo que ahí hay una mora importante, 30 años sin desarrollar el Estatuto de Trabajo. El desarrollo también de la propiedad colectiva, esta propiedad campesina, la propiedad colectiva, la jurisdicción agraria, los derechos de los campesinos, este desarrollo también importante del derecho a la protesta, que apenas pues tenemos ahí unos proyectos de ley estatutaria, se constituyen sin duda en esos pendientes, en esas moras de los derechos que no hemos podido materializar en estos 30 años, es decir, que siguen siendo puertos de llegada y que también allí juega un papel muy importante el derecho internacional de los derechos humanos, el desarrollo jurisprudencial que tengamos a nivel de estas cortes internacionales, de estos estándares que vayan construyéndose allí para seguir llenando esos vacíos que el legislador en Colombia ha venido omitiendo. Muchísimas gracias, Cristian. Voy a aprovechar algo que mencionó Diana en su intervención para conectarlo con la pregunta que le tengo a Ana María. Y es precisamente ahorita que con todo el paro nacional, la visita que tuvo la CIDH y la emisión de sus recomendaciones, creo que se viene un reto muy importante que además la ciudadanía lo ha notado, y es precisamente la incorporación de las recomendaciones, digamos, y de estos estándares de derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico. Con esto, entonces, le pregunto a Ana María, a partir de la experiencia tanto de la CCJ como su experiencia personal, ¿cuáles creen que ha sido, digamos, durante estos 30 años y los que vendrán, de los retos para incorporar este tipo de decisiones que se derivan de estándares internacionales de protección de derechos humanos? Es decir, no solamente sentencias, sino cuando, por ejemplo, hay recomendaciones que se entienden que no son obligatorias pues para los estados. Digamos, ¿cuáles son los retos para que se incorporen estas recomendaciones, y si considera necesario que haya, no sé, por ejemplo, una reforma constitucional que establezca una obligatoriedad en la digamos, cumplimiento de estas recomendaciones? Gracias, Camila. Digamos, yo diría que mi respuesta frente a estos retos va muy en la línea de lo que decían Diana y Cristian ahora. Digamos, yo creo que tanto a nivel local como a nivel nacional los retos son parecidos. Yo no creo que haga falta una reforma constitucional, no sería partidaria de hacer una reforma en este sentido, de establecer como taxativamente en una norma la obligatoriedad del cumplimiento de cosas como los informes o las recomendaciones de los órganos internacionales. Creo que, digamos, que parte de los retos es no le pongamos una carga tan grande al derecho, no le pongamos al derecho toda la responsabilidad. Por supuesto, juega un rol muy importante, pero no es tarea únicamente del derecho lograr la efectiva incorporación y el cumplimiento de estos instrumentos internacionales. Como decía Diana ahorita, hay un componente también político, y Cristian mencionaba un componente social, que son fundamentales para que todo esto se haga realidad. Y creo que en ese sentido no es mucha la distancia que tenemos de hace 30 años ahora, a pesar de que los contenidos han cambiado y han ido evolucionando. Creo que es fundamental, digamos, ya existe jurisprudencia muy clara
muy completa, una línea que la Corte además ha venido sosteniendo a lo largo del tiempo sobre la obligatoriedad, el nivel de obligatoriedad de las decisiones internacionales y de otros, digamos, de otro tipo de normas de derecho tal vez más blando, como es el tema de otros estándares o de recomendaciones o de informes de otro tipo. Y hay después como un siguiente nivel para poder lograr su cumplimiento. Primero que todo, hay un tema de voluntad política de parte de las autoridades encargadas de implementar y de cumplir estas normas, que nuevamente va más allá del derecho, digamos. Hay un principio internacional, uno de los principios fundantes del derecho internacional, que es el principio de la buena fe, y es en virtud de esa buena fe que Colombia se ha acogido a todos estos instrumentos internacionales y se ha comprometido a aplicarlos internamente de buena fe. Y digamos, es como el primer elemento al que yo apelaría. Hay que aplicar esa buena fe. Y es mala fe cuando tú has firmado y te has comprometido y llegas al nivel nacional y dices que no lo vas a aplicar, o que no crees, que no consideras necesario aplicarlo o no consideras vinculante tener que aplicar. Entonces, hay que cumplir con ese principio de la buena fe. En segundo lugar, también se mencionaba ahorita, es muy, muy importante seguir trabajando en este empoderamiento, en esta apropiación por parte de los jueces, no solamente los altos magistrados de las cortes, no solamente los magistrados de los tribunales, sino, como decían Diana y Cristian ahorita, todos los jueces, hasta el juez local del municipio más alejado del país, tiene que poder conocer estos instrumentos internacionales, tiene que poder conocer estos estándares y tiene que estar en capacidad de aplicarlos y apropiarse de ellos, porque es la manera, digamos, en que desarrolla parte de su rol como juez constitucional y de encargado de proteger estos derechos de las personas. En la medida en que en los territorios tengamos jueces y operadores judiciales más apropiados de estos estándares y de estos instrumentos, que por la vía judicial respalden lo que ya dicen los compromisos internacionales, pues vamos a tener una aplicación mucho más concreta en los distintos temas y en los distintos lugares del país. Y en tercer lugar está este componente tal vez más social, que también se mencionaba ahorita, y es necesario seguir contando con una comunidad académica que conozca del tema, que maneje el tema, que exija el tema. Es necesario que la ciudadanía sepa cuáles son sus derechos, hasta dónde llega, que conozca por qué son importantes estas recomendaciones que en el caso que citabas ahorita ha expedido la Comisión Interamericana y de qué manera ayudan a proteger sus derechos, para que la misma ciudadanía exija cada vez de más y de mejor manera, más concreta, la aplicación de estos compromisos internacionales y de estas recomendaciones. Yo creo que es un poco como la combinación de los tres factores, el jurídico, el político y el social, lo que va a permitir que efectivamente se dé en la práctica la aplicación, digamos, y el cumplimiento de lo que dicen hasta el momento los compromisos internacionales que ha adquirido Colombia. Muchísimas gracias, Ana María. Creo que voy a hacerles una pregunta del público y, digamos, seguimos con otra preguntita y vamos viendo cómo nos va con el tiempo. Acá hay una pregunta que creo que está muy conectada con lo que estaba diciendo Ana María y que también Cristian y Diana lo han mencionado, pero eso está más enfocado en los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, nos preguntan, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la órbita de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿qué importancia toman para consolidar esos indicadores de goce efectivo de los derechos? ¿Y de qué forma las organizaciones sociales pueden realizar un seguimiento y control a los informes realizados en esta órbita por el gobierno para verificar su veracidad? Yo creo que aquí más, digamos, yo le añadiría a esta pregunta no solamente las organizaciones sociales, sino también desde la academia, cómo se puede hacer este seguimiento a control de informes, no solamente, y digamos, voy a extender también la pregunta, no solamente dirigido a los objetivos de desarrollo sostenible, sino, por ejemplo, a informes que puede emitir cualquier organismo internacional que se encarga de verificar la situación de derechos humanos de un país. Entonces, no sé quién se anime a responder esta pregunta.
No sé si Diana, que te veo con ganas de responder. Bueno, no, mentira, no tenía muchas ganas, no es cierto. Yo creo que yo quiero dar una visión y es como la visión de los digamos, hay muchos instrumentos dentro del derecho internacional sobre derechos humanos que no necesariamente son tratados. Entre estos podríamos mencionar y que también incluyen otros temas, ¿no? No como los objetivos de desarrollo sostenible. No son exclusivamente jurídicos, no hablamos de una incorporación meramente jurídica, sino que necesitamos otros elementos de política económica y social, por ejemplo, para alcanzar un adecuado goce del desarrollo sostenible. Sin embargo, aunque su naturaleza jurídica es diferente, lo que tendríamos que decir es que hacen las veces de principios, ¿no? O sea, cómo funcionan nuestros principios, y es que si no son directamente exigibles, porque uno dice, bueno, ¿cómo puedo consolidar estos indicadores, por ejemplo, a nivel local, ¿no? Entonces, sí son un parámetro de evaluación de la política local y de lo que están haciendo las autoridades. Entonces, a mí me parece que la importancia de estos objetivos y de otros instrumentos es cómo nos sirven para evaluar lo que hacen las autoridades, ¿no? En materia de derechos económicos, sociales y culturales, y nos sirven para evaluar los medios para alcanzar determinadas metas. Entonces, esa sería la primera idea que tengo, que sirven para evaluar la gestión de las autoridades. Entonces, el seguimiento, creo que en cuanto a informes sombra y demás, Ana María nos puede ayudar muchísimo, con mucha más claridad. Gracias. A ti, Diana. Bueno, Ana, no sé si tú quieres dar esa perspectiva desde las organizaciones sociales, e invitaría a Cristian desde la academia con lo que nos estaba comentando ahorita. Bueno, yo señalaría dos cositas como siguiendo la idea que traía Diana, con lo cual estoy completamente de acuerdo, y es, digamos, en el caso de los objetivos de desarrollo sostenibles, aunque se trata, digamos, como dice Diana, de algo diferente a los tratados, digamos, de otro tipo de elementos jurídicos, de alguna manera sirven en el mismo sentido que otros de los elementos que aporta el derecho internacional de derechos humanos, en el sentido de que son criterios, son guías también, son pautas que deberían servirle a las autoridades estatales, tanto de los niveles nacional como local, para adoptar políticas que vayan garantizando la mejoría, digamos, cada vez mayor de los derechos de las personas. Entonces creo que también es importante que se tenga en cuenta eso, y en esa medida, claro, las autoridades mismas, las instituciones tienen una tarea que cumplir en el sentido de conocer estos distintos estándares o estos distintos criterios. Digamos, allá habrá quien prefiera aplicar los que impone o los que se plantean desde la lógica de los objetivos de desarrollo, habrá quienes prefieran irse por el camino de los mínimos en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales. Creo que eso es, pues esto es otra discusión distinta, pero lo importante es que se use cualquiera de los dos criterios a la hora de ir definiendo políticas, a la hora de definir presupuesto, a la hora de definir recursos, de manera que lo que se logre en lo interno es el avance progresivo en la garantía de estos derechos económicos, sociales y culturales, que desafortunadamente es algo que no sucede. Y también, digamos, ya pasando a la segunda parte, estos sirven como herramientas a su vez para que la ciudadanía, las organizaciones sociales, la academia incluso, puedan ayudar a exigir justamente la aplicación de estos estándares o de estos mínimos y su incorporación en las políticas. Allí es cuando el tema de la participación en la elaboración de planes locales de desarrollo y otro tipo de digamos, mecanismos y de herramientas políticas y administrativas a nivel local cobra muchísima importancia, porque es cuando esta incorporación se vuelve realidad en la vida cotidiana de las personas.
Y en cuanto a lo segundo, yo lo que diría es la mayoría de estos informes que el Estado colombiano presenta de su nivel de cumplimiento y de avance en cuanto a estos compromisos internacionales son documentos públicos. Si no están, digamos, colgados o publicados en las páginas de los distintos órganos, se puede acceder a ellos a través de un derecho de petición de manera, digamos, muy sencilla. Y allí vuelvo a lo que decía hace un momento, creo que es importantísimo el papel de hacerle seguimiento a ese cumplimiento, conocer esos informes, poder leerlos, poder saber qué tanto de lo que dice allí es cierto, qué tanto de lo que dice allí no es cierto, qué falta reportar allí, qué se dejó por fuera, qué cosas se están presentando como avances que realmente no lo son, cuáles deberían ser las prioridades. Si hay la posibilidad de incidir ante los procesos de revisión mismo, que depende mucho de quién lo haga y depende también mucho de ante qué órganos y de, digamos, en qué instancias estemos hablando. La mayoría de las instancias de Naciones Unidas permiten la participación de sociedad civil. Hay instancias que tienen mayores restricciones en este tema, como la OCDE, por ejemplo. Hay distintos mecanismos que permiten hacer llegar información alternativa, que permiten eventualmente poder tener reuniones con quienes van a realizar estas revisiones periódicas, hacer sugerencias de recomendaciones, de manera que se pueda de alguna manera participar e incidir en el resultado de estas revisiones y que se puedan hacer los llamados de atención y la solicitud de los correctivos necesarios frente a lo que está haciendo Colombia. Muchísimas gracias, Ana María. Cristian, adelante. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que con gran ilustración lo han hecho mis dos compañeras de panel, pues esta respuesta. Yo me sumo a que frente a esa carencia de la fuerza jurídica vinculante que pueda tener este instrumento, es importante construir desde la localidad, en esos escenarios de participación, la construcción de los planes de desarrollo que me parecen vitales. En la construcción del plan de desarrollo en los municipios, en el departamento, siempre se da el espacio de la participación ciudadana para que esta construcción sea una construcción colectiva y de frente a la realidad propiamente local. Allí, qué tan importante es que nuestra ciudadanía, que nuestras organizaciones que estén en esa construcción de los planes de desarrollo puedan hacer parte los objetivos del desarrollo sostenible y de esta manera pues imprimirle la fuerza jurídica que requiere, ¿no? Ya sea en los acuerdos municipales, en las ordenanzas del departamento que aprueban los planes de desarrollo en los municipios y en el departamento, y a través de una ley de la República que es cuando se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y de la misma manera, cómo esto pueda ser traducido en la aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos, ¿no? Que es donde de verdad usted puede encontrar operativo, materializable, de manera concreta, estos avances que serían en tema de derechos prestacionales, de derechos sociales. El principal de los argumentos que siempre ha tenido esto, y ustedes lo saben, ha sido el costo de los derechos, pero aquí este importante profesor de la Universidad de Nueva York, el profesor Holmes, él ha desarrollado una importante investigación. El costo de los derechos se denomina su libro, muy conocido por muchos de ustedes, y de ahí se deja claro que todos los derechos cuestan, ¿no? Sino que el inconveniente es qué sociedad prioriza qué derechos, ¿no? La sociedad es la que termina priorizando los derechos, o bueno, estas estructuras de poder y demás allí. Todos los derechos van a generar un costo, pero si esta sociedad prioriza la seguridad, si esta sociedad prioriza otro tipo de bienes, de servicios, de derechos, pues es un tema de prioridades allí, ¿no? Y creo que desde esta localidad, la misma ciudadanía en la construcción participativa de los planes de desarrollo, pero también exigiendo a quienes aspiran a estas corporaciones públicas, alcaldes o gobernadores, a través de la figura del voto programático, en donde el candidato a la gobernación, el candidato a la alcaldía,
inscribe un programa de gobierno y se convierte en el mandato que debe orientar los próximos 4 años, pues ahí es un importante también momento para que la ciudadanía exija a través de estos distintos compromisos que se puedan hacer a nivel local, que en los programas de gobierno que se inscriban ante la Registraduría Nacional del Estado Civil puedan estar de manera concreta claramente los objetivos de desarrollo plasmados allí. Cómo desde estos esfuerzos locales podemos guardar cierta sincronía y de esta manera pues no estar divorciados como muchas veces ha ocurrido. Entonces rescato el ejercicio local, pero también es necesario tener claro allí una adecuada formación de estos liderazgos tanto comunales, sociales, juveniles, para que estén también sintonizados con estos discursos, con estos instrumentos, con estas nuevas herramientas que permiten orientar el ejercicio de la función administrativa, no solamente para cumplir los fines constitucionales, sino también para estar a tono de estos retos que tiene el mundo, ¿no? Y acabar con estos males que a la humanidad le acechan. Camila, tal vez agregaría una cosita complementaria a lo que decía Cristian ahorita y a lo que decía Diana también. Y aquí además me lanzo a hacer propuestas que que los involucran. Y es pensando un poco también en la pregunta que nos hacías o que nos hacían, perdón, desde el público, de qué otras formas habría de poder hacer seguimiento y control al cumplimiento y a los informes. Se me ocurre también pensar, bueno, digamos, en ya cosas un poco menos metidas en la construcción de las políticas mismas, pero que creo que también tienen mucho impacto hoy en día y son, por un lado, la posibilidad de hacer eventos académicos, digamos, conjuntos, pueden ser organizaciones de derechos humanos, en la academia, foros, conversatorios, donde se hable y se dé seguimiento a los distintos objetivos y donde se evalúe cuáles son los niveles de cumplimiento que se han alcanzado, invitar a las instituciones involucradas en el cumplimiento de cada uno de ellos, invitarlos a presentar, digamos, los resultados, a rendir cuentas de lo que ha estado haciendo Colombia en esta materia. Y también, digamos, el otro mecanismo que es pues algo muy actual es el trabajo a través de medios de comunicación y redes sociales. Creo que es importante también poder ir visibilizando cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, hasta dónde está la información que se conoce de cumplimiento, hacer exigencia de que haya transparencia en la información, de que haya una rendición pública de cuentas de hasta dónde se ha cumplido con estos objetivos, de manera que pueda haber un seguimiento como mucho más participativo de lo que ha estado pasando. Entre otras, y me disculpo porque no tengo el dato exacto, pero si no me equivoco, este año Colombia justamente presenta digamos, su informe periódico sobre cumplimiento de los ODS y debería haber una revisión de qué tan bien o qué tan mal lo ha hecho. Entonces, creo que puede ser como justamente un buen momento para impulsar este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias para todos por la respuesta. Voy a cerrar ya con una última pregunta, si alguno se anima, que nos hacen desde el público, y es que desde la buena fe que se habla para la implementación pues, de la aplicación de los derechos humanos, en Colombia se utilizan políticamente los derechos humanos, pero lo que nos preguntan es cómo lograr que esa relación realmente se aplique en la cotidianidad. Entonces, no sé si alguno o alguna se anime a responder y con esto ya cerraríamos. Bueno, yo quiero decir algo. Y es que yo creo, y en esto sí soy muy, digamos, voy a hacer uso de mi posición de docente porque yo creo que los derechos humanos son políticos, son un discurso político y hay que partir de ese presupuesto. Entonces, a mí no me parece malo que los discursos
los derechos humanos estén constantemente en la discusión política. Creo que lo importante es que, digamos, pues, hablamos de unos mínimos, de unos contenidos esenciales, pero yo sí creo que hay muchos contenidos de derechos humanos que deben discutirse como sociedad. Entonces, no creo que nosotros podamos sustraernos del debate político sobre los derechos humanos aislándolos de la sociedad. Es decir, acá están los derechos, acá está la política y todo partido político debe estar de acuerdo frente a estos derechos. Creo que la discusión sobre los derechos humanos es una discusión siempre política. Entonces, yo no le veo nada de malo. Esa sería mi opinión al respecto. Gracias. Muchas gracias, Diana. No sé si alguien más se anima a responder. Ok, bueno, yo creo que ahí juega un papel muy importante todos estos mecanismos de participación ciudadana que ha traído la Constitución del 91 y que lamentablemente pues no los hemos podido desarrollar a plenitud, ¿no? Es una Constitución que en su artículo 40 permitió pues crear una ciudadanía militante activamente en lo político, porque participar en el ejercicio, conformación y control del poder político es lo que nos menciona el artículo 40. De esta manera, entonces, cuando se presentan proyectos de ley, proyectos de acuerdo, de ordenanza, de iniciativa, de iniciativa reforma constitucional, ocupar cargos públicos, fundar partidos, interponer acciones en defensa de la ley o de la Constitución, lo que se busca es formar una ciudadanía militante en lo político, porque a través del ejercicio de la acción política se van a materializar también las políticas públicas, las agendas de gobierno y demás. Cuando tenemos una ciudadanía volcada en las calles, está ejerciendo sí, un derecho de participación, de protesta, de asociación, de reunión, de libertad de expresión, pero de alguna otra manera también está manifestando una inconformidad con una agenda de gobierno, con unas políticas de gobierno, con un Congreso desintonizado de la realidad social que aprueba una reforma tributaria que está yendo por un lado mientras la ciudadanía está pidiendo por otras cosas, ¿no? Hay una desconexión de esa realidad social, local, de esas realidades ciudadanas con la representación que ejercen desde el Congreso, desde la Cámara, desde el Senado, desde las corporaciones públicas, y ahí se requiere obviamente un ejercicio político. Y ese ejercicio político nace de los derechos políticos. Y esos derechos políticos en Colombia tienen sustento en el artículo 40, que es un derecho fundamental. Por lo tanto, a mi modo de ver, pues estos derechos le apuntan a formar una ciudadanía que sea militante en lo político y que permita de alguna u otra manera ir construyendo, ir madurando la democracia. Y de esta forma también enriquecer ese pluralismo, esas miradas distintas, esas lecturas distintas que se pueden hacer desde otros sectores, desde otras regiones, desde otras localidades. Y allí juega un papel muy importante, obviamente, esta ciudadanía que está haciendo ejercicio de ese derecho, pero también, pues, nuestros jueces, porque se han constituido también en la esperanza, las transformaciones han venido desde la judicatura, se hacen con la ciudadanía en las calles, claro que sí, los derechos nacen precisamente de estas gestas, de estas luchas sociales, de la ciudadanía en las calles, pero también necesitamos de este poder de jueces conectado con esa ciudadanía, que haga lecturas del derecho internacional de los derechos humanos, pero que interprete también las realidades sociales frente a un Congreso que está desconectado, que hay una crisis del principio de representación y frente a unas agendas de gobierno que poco y nada le interesan. Entonces allí se requiere una ciudadanía activa y unos jueces sintonizados con esa realidad que se constituyen de verdad en los únicos que de verdad han permitido pues que los derechos se protejan y puedan ir avanzando frente a un legislativo o a un gobierno que está totalmente desconectado y que desconoce de las realidades sociales, ciudadanas. Qué mejor entonces que seguir motivando este tipo de escenarios para formar ciudadanía y para que haga ejercicio de ese derecho también a replicar, que lo que en últimas esto permite es fortalecer procesos democráticos y
ir madurando cada vez más el Estado social de derecho. Muchísimas gracias, Cristian. Agregaría, perdóname muy brevemente, Camila, lo que ya han dicho Diana y Cristian, digamos como para decir algo adicional, algo diferente, que la propia Constitución creó además dentro de la institucionalidad colombiana instituciones cuyo mandato específicamente es velar por la garantía y la protección de los derechos humanos. Y creo que también hace parte como de este ejercicio más político de exigir que tenemos que hacer las y los ciudadanos en Colombia, exigir justamente que estas instituciones, y estoy hablando en el caso concreto de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación, que cumplan con su mandato constitucional. Creo que hemos hablado del rol clave que tienen que jugar los jueces, hemos hablado del papel que juega el Congreso en este tema, hemos hablado de la importancia de la voluntad política que tiene que tener el gobierno, pero no podemos dejar de lado aquellas instituciones que fueron creadas específicamente con esta función, que es la de cuidar nuestros derechos y velar porque incluso estos instrumentos y estos estándares internacionales se apliquen a cabalidad en nuestro país. Y parte de este ejercicio de exigibilidad que tenemos que hacer desde la ciudadanía pasa por pedir que estas dos instituciones cumplan con su labor y que no, digamos, que no sean funcionales justamente para lo contrario, que es tolerar, ocultar, favorecer o simplemente no hacer nada y dejar que ocurran las violaciones a derechos humanos, o peor aún, como ha venido ocurriendo en el caso de la Procuraduría, cuestionar estos estándares internacionales, estas normas, estos tratados que hacen parte ya de nuestro ordenamiento jurídico, digamos, en virtud de lo que hemos venido hablando esta mañana. Creo que ahí hay una tarea muy, muy importante, muy actual, que se suma a las que ya señalaron tanto Diana como Cristian, que va a ser fundamental en el tiempo que viene. Muchísimas gracias, Ana María. Bueno, entonces con esto daríamos por terminada nuestra jornada de hoy. Nuevamente, desde la CCJ agradecemos al Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño por hacer posible también este espacio. Por supuesto, a Cristian, a Diana y a Ana María, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Cualquier cosa, estará esta transmisión colgada en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube para que quienes quieran volver a conectarse lo puedan volver a ver y listo. Con esto cerraríamos entonces. Muchísimas gracias. Gracias, saludos, adiós. Gracias, un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, Cristian, Camila, Adiós, feliz día a todos. muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Muy bonito.